橋の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに降りた笑い声と抱擁。今日は大胆な夢の響き。帰ってくる炎。Hola a todos, mis queridos suscriptores. Antes de comenzar, quiero decirles que esta historia no me pertenece, que le pertenece a Spudlord y Dan al enmascarado Yukino Butatsu. Y recuerden, que a mayor número de likes, más probabilidad hay de que suba el siguiente capítulo. Y ya sin más que decir. Suscríbanse. Denle like. Y compartan. Capítulo 2. Notas. Yo. Discurso verbal. Yo. Pensamientos. Observa. Habilidad en uso. Luchando desesperadamente por recuperar su cuerpo, Okarun apenas podía observar mientras intentaba constantemente recuperar el control, intentando expulsar aquella sustancia extraña que llevaba dentro. La abuela Turbo, que usaba el cuerpo de Okarun, emergió del alambre, y Okarun se estremeció al sentir que su cuerpo se contorsionaba y retorcía de forma indebida, antes de detenerse y observar la habitación. Dios mío. ¿Es un extraterrestre?, comentó Okarun con entusiasmo, olvidando por un momento que su cuerpo estaba bajo el control de otra persona. Vio a otras 3 criaturas humanoides en la habitación mientras el poseído intentaba usar observar. Pero no pasó nada, lo cual no era de extrañar. Los alienígenas frente a Okarun tenían un aspecto único, como mínimo. Los 3 tenían cabezas inquietantes y angulares con forma de babosas estiradas. Sus rostros estaban dominados por labios enormes y gomosos que se curvaban de forma antinatural alrededor de hileras de dientes anchos y planos, como una grotesca parodia de una sonrisa. Sus cuerpos realmente le parecían únicos a Okarun, ya que tenían contornos gruesos y definidos, con líneas irregulares, similares a las de una armadura, que daban a sus torsos una forma geométrica y antinatural, casi como si alguien hubiera doblado una criatura de músculo y piedra. Marcas negras se retuercen en su piel como runas aceitosas o tejido cicatricial, pulsando ligeramente bajo cierta luz. Lo más inquietante es que sus ojos no son ojos en absoluto. Cúpulas cristalinas incrustadas en sus cráneos brillan como faros de alta potencia, proyectando rayos de luz inquietantes. Okarun. ¿Qué te pasó?, chilló Momo con fuerza. Okarun sintió que su cabeza giraba lentamente, como un búho, y casi dio un giro de 180 grados al posarse en su amigo. Okarun se quedó paralizado, abriendo ligeramente los ojos al contemplar boquiabierto la escena que tenía delante. Aprovechó la oportunidad para usar resistencia a la posesión, pensando en reducir la energía extraña que llevaba dentro a algo pequeño. Ver a Momo casi desnuda, inmovilizada en una silla, y tener a uno de esos aliens de pie sobre ella, con una herramienta cibernética saliendo de su entrepierna, debió sorprender a la Turbo Grandi, pues Okarun sintió que la piel de su cuerpo se retraía ligeramente. Timbre. La resistencia a la posesión ha aumentado. Señorita Ayase. ¿Qué hacemos?, gritó Ken desesperado, usando el breve control que le quedaba de su propio cuerpo para correr hacia la señorita Ayase. Sin embargo, todo alrededor de Okarun se desdibujó, antes de estrellarse sin querer contra el alienígena que estaba sobre Momo, y el dolor resonó en su cuerpo. -12 salud. A medida que el dolor recorría el cuerpo de Okarun, su escaso control de la energía interior se desvaneció, mientras la piel roja de la Turbo Granny comenzaba a cubrirse, cubriéndole el rostro por completo. La desesperación se apoderó de Okarun mientras su cuerpo derribado se levantaba, usando sus 4 extremidades para avanzar a toda velocidad, acercándose al alienígena caído. Nunca habíamos visto a un humano tan agresivo. Eres fuerte. Danos tu plátano.
ordenó robóticamente al alienígena derribado, mientras Okarun sentía que su mandíbula se desencajaba, abriéndose más de lo debido, antes de cerrarse sobre la cosa cibernética que salía de su entrepierna y arrancársela. Suéltenme. Tengo que salvar a la señorita Ayase. Es mi primera amiga de verdad. Después de pasar años esperando a que ustedes, los alienígenas, lleguen a la Tierra, esto es lo que hacen. Haré lo que sea para mantenerla a salvo. Dijo Okarun con voz áspera, mientras su cuerpo solo le permitía observar cómo otro alien se acercaba a Momo y le ponía las manos en la cabeza. Humano insensato, no necesitamos una forma de vida de tan baja clase. Tu único propósito es darnos tu órgano de plátano, que parece bastante potente. Corrigió el alienígena sin emoción, con las manos brillando misteriosamente al colocarlo sobre la cabeza de Momo, mientras su cuerpo comenzaba a convulsionar esporádicamente, lo que solo alimentaba los desesperados intentos de Okarun por superar la posesión. Timbre. La resistencia a la posesión ha aumentado. Esas palabras hirieron a Okarun mucho más de lo que jamás hubiera querido admitir. Tras años buscando la aceptación de alguien que amaba de verdad, solo para ser rechazado, Okarun sintió un dolor sin igual en su corazón. Sin embargo, esa pena, angustia y desesperación comenzaron a transformarse rápidamente, y una mueca se formó en el rostro de Okarun, observando cómo la señorita Aya se cerraba los ojos y dejaba escapar un suspiro tembloroso. Entonces, el aire a su alrededor comenzó a vibrar con energía. La abuela Turbo no perdió ni un segundo en recuperar el control del cuerpo de Okarun. Asombrada y confundida por lo que veía, las ataduras que la sujetaban explotaron, alejando no solo a los aliens, estrellando a uno con la fuerza suficiente contra la pared para atravesarla, sino también a Okarun y a su cuerpo poseído. Una carcajada escapó de la boca de Okarun, mientras su cuerpo giraba con naturalidad en el aire, golpeando la pared con un golpe sordo. La abuela Turbo sonrió antes de lanzarse hacia adelante. Tienes algo de poder, nena. Pero eso no significa que estés a salvo. Rió la abuela Turbo con una risita loca, mientras el Okarun observaba cómo todo a su alrededor volvía a difuminarse, solo para que su cuerpo se detuviera de repente, al sentir algo que lo apretaba. -3 salud. No tengo ni idea de qué pasa aquí. Pero no me vas a robar el útero. Y además, ¿vas a dejar a mi amiga sola, vieja bruja? Gritó Momo desafiante, con el cuerpo flotando en el aire como un ángulo, antes de girarse. Paralizado en su sitio, debido a lo que fuera que Momo estuviera haciendo, Okarun seguía luchando contra la posesión. El adolescente poseído solo podía observar cómo Momo giraba, imitando su patada de aquel día, mientras el alien intentaba defenderse. Okarun podía ver cómo se movían los labios del alien. Lo que dijera no le servía de nada, pero solo sintió alivio cuando la patada de la señorita Aya se impactó con un golpe sordo, con mucha más potencia y fuerza que cualquier humano debería ser capaz de producir. Con su cuerpo parpadeando, Okarun no vio lo que había sucedido, pero el alienígena que la señorita Aya se había pateado había desaparecido. Un nuevo agujero se abrió en la pared, con fuego rugiendo de ambos, y lo que fueran que eran se desvió hacia un lado. Otra ola de energía surgió de Momo mientras corría hacia Okarun, y el adolescente sintió un nuevo espasmo en su cuerpo, pues la energía que una vez había estado dentro de él se sentía como cristal de nuevo. Era como si le arrancaran las uñas de las manos y los pies lentamente, mientras Okarun sentía cómo la energía extraña de su interior comenzaba a filtrarse. El dolor era agonizante mientras Momo corría hacia Okarun, mientras una niebla roja empezaba a escapar de su cuerpo, enroscándose y enroscándose sobre él. Por un instante, sintió una sensación de paz en su cuerpo mientras Okarun se estremecía, lo que le trajo una alegría nunca antes vista, pues significaba que realmente controlaba su propio cuerpo. ¿Quién te crees que eres, nena? No importa si me expulsaste de su cuerpo, tengo su verga, y eso significa que mi maldición seguirá activa. ¿Sabes dónde encontrarme de nuevo? Informó la abuela Turbo con sarcasmo, mientras una sensación de ardor recorría el cuerpo de Okarun, haciendo que sus ojos se voltearan hacia adentro por el dolor. Las notificaciones aparecían frente a Okarun, solo para desaparecer en cuanto aparecían. El dolor era lo único en lo que Okarun podía pensar, mientras yacía patéticamente en el suelo, retorciéndose y moviéndose torpemente. El bamboleo de lo que fuera que estuvieran en el coche, probablemente un ovni, notó Okarun distraídamente mientras la abuela Turbo desaparecía de la vista. Momo recogió fácilmente a Okarun, pero el ovni en el que viajaban se estrelló contra algo, casi haciendo que ambos adolescentes perdieran el equilibrio.
Vamos, Okarun. Tenemos que salir de aquí. Gritó Momo a toda prisa, mientras corría hacia una de las paredes. Su cuerpo empezó a crujir con la energía azul de antes de estrellar el pie contra la pared, pateando el panel metálico que la cubría. Con los ojos vidriosos, Okarun distinguió un camino bajo ellos, mientras Momo se tambaleaba y arrastraba a Okarun a su lado, con la mano izquierda aún brillante, pues la tenía sobre él, aliviando la maldición que ahora lo atormentaba. Con cada segundo que pasaba, Okarun sentía que recuperaba un poco más de fuerza y empezó a cojear junto a Momo, mientras ambos se distanciaban acertadamente del ovni estrellado. Se hizo un silencio entre ambos, pues aún procesaban lo que acababan de experimentar en los últimos 10 minutos de sus vidas, pues ninguno podía comprender realmente lo sucedido. Las notificaciones anteriores cobraron vida frente a Okarun, quien leyó todo lo que se decía, mientras ambos adolescentes se desplomaban juntos al borde de la carretera, descansando sobre la suave hierba. Timbre. Misión principal. Supervivencia del túnel maldito. Completada. Rango S. Recompensas. 1500 exp, 2 puntos de beneficio. Requisito. Encuentra una manera de tomar el control de tu cuerpo 1. Salva a Momo Ayase 1. Aléjate con seguridad. Objetivo oculto. Hacerse amigo de los extraterrestres, falló. Nombre. Ken Takakura. Título. El jugador. Clase. Ninguna. Raza. Humano poseído. Edad. 16. Nivel. 470-700 exp. HP. 263-275 está. 29-43 Ki maldito. 12-42-24-54 STR. 58 Ent. 8-11 Dex. 6-9. Int. 13-16 SAP. 12-15. Cha. 5-8 Look. 16-19. Puntos de atributo. 6-12. Puntos de beneficio. 0-3. Timbre. Al ser maldecida por el yokai, Turbo Grandi. Recibirás 2 nuevos defectos. Ten en cuenta que estos defectos se pueden eliminar eliminando la maldición. Posesión residual. Una parte de la voluntad de la abuela Turbo aún está ligada a ti. Susurra, se burla y, ocasionalmente, interfiere con tu control. Se apoderará de tu cuerpo si no logras dominarla. Muñeco Ken. ¿Que una abuela vengativa y demonio de la velocidad te robe las partes íntimas? Sí, te afecta la autoestima. -3 car, -2 Luis hasta que recuperen tu parte. Timbre. Misión principal. Romper la maldición. Rango A. Recompensas. Tu pene ha vuelto, eliminación de 2 defectos conectados. Fracaso. Turbo Grandi tomará tu cuerpo. Requisito. Derrotar a Turbo Grandi 0-1. T/N. Timbre. Humano poseído. Ahora no eres completamente humano debido a la maldición puesta sobre ti y en ti, has cambiado, en algunos sentidos para mejor, en otros para peor. Cambios de carrera. Inestabilidad espiritual. Ya no se puede entrar en zonas sagradas o protegidas sin consecuencias. Transformación turbo, sin control. Nuevas habilidades raciales, bloqueadas hasta que se cumpla el requisito. Ki cambiado a Ki maldito. Ciertas estadísticas y habilidades obtienen exp adicional, dependiendo de la naturaleza del yokai que te poseyó. ¿Sabe qué, señorita Ayase? Ahora creo en fantasmas, ya que estoy maldito y no tengo nada. Okarun suspiró con cansancio, decidiendo que investigaría el significado de su cambio de raza más tarde. Por ahora, el adolescente solo quería dormir. Bueno, después de que me secuestraran unos extraterrestres y me destrozaran la ropa, la cartera y el teléfono, creo que también existen, añadió Momo con sequedad, mirando a Okarun, quien la miró, solo para que Okarun se sonrojara al ver lo que llevaba puesto la señorita Ayase, antes de apartar la cabeza bruscamente. Yo. Aquí. Gritó Okarun desesperado, casi tirándose las gafas mientras se quitaba la camisa blanca y la chaqueta del colegio, entregándoselas a Momo, antes de quitarse los pantalones e imitarlo. El adolescente poseído empezó a levantarse del suelo y miró a su alrededor. Una parte de él ya sabía lo que debía hacer. Okarun tenía que encontrar la manera de derrotar a la abuela Turbo, lo que le devolvería su pene y eliminaría su maldición. Pero para lograrlo, necesitaba prepararse de alguna manera. La única forma que Okarun sabía que podía lograrlo era subir de nivel su resistencia a la posesión y entrenar. ¿A dónde crees que vas?
Gritó Momo en voz alta, poniéndose de pie y girando a Okarun, obligándolo a mirarla mientras ella se aferraba a su chaqueta para proteger su pudor. Es mi culpa que estés metido en este lío, así que, como hombre, es mi deber arreglarlo. Y, por favor, ponte mi ropa. Me temo que no puedo pensar con claridad si no es así, dijo Okarun con determinación, observando cómo Momo se aferraba a su ropa con más fuerza, con la mirada vacilante, casi como si lo viera con claridad por primera vez. Timbre. Debido a que suena tan genial, tu cha ha aumentado en 1. Cabrón. Yo fui quien te retó a ir allí. Chilló Momo, desconcertado, haciendo girar a Okarun con fuerza, ya que la oía poniéndose la ropa. Aún así, es peligrosa. Tengo una idea, explicó Okarun con calma, sabiendo que su idea era descabellada y podría no funcionar, pero eso no significaba que arriesgara a su única amiga. Mira, te ayudaré de todas formas. Ni siquiera puedes irte de mi lado sin que la maldición actúe, además, ni siquiera sé tu nombre todavía, solo te he estado llamando Okarun. Replicó Momo secamente, lo cual, para ser justos, dio en el clavo, ya que Okarun sabía que le costaría hacer algo hasta que resistencia a la posesión subiera de nivel. El sonido del ovni gimiendo y quejándose al nivelarse en el suelo llamó brevemente la atención de Okarun, mientras el fuego que lo envolvía se intensificaba un poco más. Volteándose de nuevo, aún en el agarre de la señorita Ayase, Okarun la miró a los ojos, consciente de que su uniforme le quedaba un poco pequeño a Momo. Soy Ken Takakura. Soy un tipo raro. Presentó a Ken con cortesía, dedicándole una pequeña sonrisa a su amiga, quien abrió los ojos de par en par por la sorpresa, se agarró la mano y apretó el brazo. Justo dijo una de sus líneas, y se llama Ken Takakura. Ni hablar. Gritó Momo mentalmente, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras miraba al adolescente delgado, de aspecto torpe, encorvado y con el pelo tazón, mientras el ovni detrás de ellos explotaba. Para Momo, fue magnífico, en cierto modo, cómo la luz de la explosión parecía realzar a Okarun, haciéndolo parecer genial. No es que fuera difícil hacer que alguien tan poco genial lo fuera. Sin embargo, le aceleró el corazón, mientras una pequeña y traidora parte de su mente parecía creer que por fin había encontrado a su Ken Takakura. Regla 1. Ya no puedes decir tu nombre en voz alta. Desde ahora solo eres Okarun. Ahora ven conmigo, volvemos a mi casa de buscar la ayuda de mi abuela. Gritó Momo con fuerza, zarandeando a Okarun con facilidad en su agarre telequinético, mientras avanzaba. Okarun, ahora realmente confundido por la situación, decidió usar observar para ver si podía detectar algo. Nombre. Momo Ayase. Título. Chica dura. Clase. Ninguna. Raza. Humana. Edad. 16. Nivel. 15. HP. 450 Ki. 23, 99 efecto de estado. Aturdido STR. 22 fin. 18 Dex. 15, 5 igual 20. Int. 11, 5 igual 6 Wis. 17, 5 igual 12. Car. 18, 5 igual 13 Look. 12. Descripción. Momo es una estudiante de preparatoria de carácter fuerte y mordaz, conocida por su carácter fogoso y su actitud sensata. Popular y físicamente segura, dice lo que piensa con facilidad y no teme dar golpes, especialmente a los acosadores. A pesar de su apariencia dura, Momo esconde una gran sensibilidad emocional, especialmente en temas como la soledad, la familia y el amor. Ahora se siente responsable de la maldición que pesa sobre Ken Takakura y quiere ayudarlo a romperla. Beneficios. Luchador. Obtén una bonificación del 10% en el combate cuerpo a cuerpo y probabilidad de aturdimiento. Reservas de Ki, despertado. Debido a su herencia, Momo tiene un aumento de 1,5 veces en su reserva de Ki general y su recuperación. Telequinesis. Permite al usuario controlar el mundo que lo rodea con la mente. También le permite ver fácilmente las auras de maldiciones, espíritus y seres sobrenaturales. Defectos. Luchas emocionales. Momo es una criatura de mecha corta y exclusiva, y tiene un 20% más de probabilidades de sufrir desventajas como enfurecido y nervioso. Inestabilidad de poder. Debido a que despertó su poder recientemente de una manera bastante violenta, como un músculo que ha sido severamente sobrecargado, Momo debe trabajar para estabilizar sus poderes. Reducción del 70% en telequinesis, hasta que se entrene adecuadamente. Una parte de Okarun quería estar celosa. Subió de nivel 2 veces y obtuvo un aumento masivo de estadísticas. Y ni hablar de sus poderes psíquicos.
Mientras tanto, tras el encuentro, Okarun había perdido sus genitales. ¿Pero por qué estaba tan nerviosa? Sin esperar el permiso de Okarun, Momo se alejó, empeñada en no dejar que Okarun le viera la cara, pues estaba como un tomate por lo roja que estaba. Sabiendo que no había mucho que hacer por ahora, ya que estaban caminando, Okarun revisó mejor sus estadísticas. Tenía 12 puntos de atributo ahorrados y 3 puntos de ventaja, y una parte de Okarun sintió la tentación de usar estos últimos. Una pantalla azul se iluminó frente a Okarun, lo que hizo que el adolescente entrecerrara los ojos al notar distraídamente que sus gafas estaban ligeramente rotas. Al leer la notificación, Okarun sonrió. El poder de jugador había mostrado una lista de beneficios que podía comprar con sus 3 puntos, y Okarun casi se reía de la emoción al leerlos. Este era el sueño de todo jugador. Beneficios. Aprendizaje rápido costo. 1 punto de beneficio. Efecto. La ganancia de X de habilidad aumenta un 25%. La posibilidad de crear nuevas habilidades mediante experimentación aumenta un 15%. Voluntad de hierro coste. 1 punto de ventaja. Efecto. 2 de sabiduría. Otorga un 10% de resistencia a efectos de miedo, encanto o posesión espiritual. Maestría en sprint costo. 1 punto de beneficio efecto. Correr y apresurarse consume un 25% menos de resistencia. 10% de velocidad de movimiento al correr. Flujo marcial costo. 2 puntos de ventaja. Efecto. 15% de daño con golpes sin armas. Cada combo exitoso aumenta la probabilidad de un golpe crítico en un 1%, hasta un 10%. Segundo aliento costo. 2 puntos de ventaja. Efecto. Cuando tus PS bajan al 30%, recibes un 20% de PS adicional una vez al día. Activa la pasiva subida de adrenalina 10% de velocidad, 10% de daño durante 15s. Esponja de daños costo. 2 puntos de ventaja. Efecto. Reducción fija del 10% de todo el daño recibido. No puede reducir el daño por debajo de 1. Luchador versátil costo. 3 puntos de ventaja. Efecto. 1 en todas las estadísticas. Obtienes 1 punto de atributo adicional por nivel. Okarun estaba casi mareado de emoción al ver las ventajas que le llamaron la atención. Cada una de estas nuevas ventajas tenía algo increíble. Una parte de él las quería todas, pero en ese momento, Okarun sabía que tenía que elegir las mejores que realmente le ayudarían en el momento presente. Por eso, Okarun estaba decidido a comprar 2 ventajas. Timbre. Beneficios. Se han adquirido las habilidades de aprendizaje rápido y marital flow. Puntos de beneficio. 3-0. Salto en el tiempo. Okarun estaba cansado, pero a pesar de estar maldito y sin nada, también estaba increíblemente feliz. Charlaban con la señorita Ayase sobre todo mientras caminaban de regreso a su casa, mientras ésta se aseguraba de usar constantemente sus habilidades psíquicas para suprimir la maldición que sufría Okarun. Aquí estamos, comentó Momo con indiferencia, agotada tras caminar durante horas, sin mencionar el uso constante de su nueva habilidad, lo que le producía otro tipo de agotamiento, como si su propio espíritu la agobiara. Okarun se quedó boquiabierto. La residencia frente a él era, francamente, bastante bonita y acogedora. La casa de Momo tenía un tejado inclinado de tejas con un sutil desgaste, quizás un gris azulado descolorido típico de las casas familiares antiguas. Las paredes exteriores eran de un color crema pálido con molduras más oscuras alrededor de las ventanas y los marcos de las puertas. Transmitía una atmósfera cálida y hogareña sin llamar la atención. Un pequeño sendero de hormigón conducía desde la tranquila calle hasta la puerta de entrada. Quizás había una pequeña valla de piedra o madera que rodeaba un pequeño patio, con césped y algunas plantas en macetas. Lo que realmente llamó la atención de Okarun fueron los impresionantes pilares que rodeaban la entrada de su casa, lo que lo hacía estremecerse incómodamente cuanto más los miraba, sintiendo una pequeña sensación de ardor en su interior. Apartando rápidamente la mirada de los pilares, el aire fresco fue un cambio de aires bienvenido, mientras que el suave murmullo de un arroyo cercano lo calmaba, sin mencionar que los arrozales cercanos eran impresionantes. Señorita Ayase. Su abuela es medium, ¿verdad? No sé si es solo una tontería mía o porque estoy maldito, pero siento que me quemo cada vez que miro su casa, preguntó Okarun con curiosidad, pues ahora que era un humano poseído no podía acercarse a zonas sagradas o protegidas sin consecuencias, y no estaba ansioso por saber cuáles eran esas consecuencias. Bien pensado, Okarun.
Estoy casi segura de que la abuela tiene un talismán por aquí arriba, en alguna parte. Comentó Momo con indiferencia, recorriendo con la mirada el pilar, antes de jadear, y el control psíquico sobre Okarun se aflojó. La agonía y el dolor que invadieron a Okarun, mientras esa sensación cristalina le desgarraba las venas, sus huesos crujían al alargarse partes de su cuerpo, su cabello crecía rápidamente, cubriendo su visión, y su cabello empezaba a blanquearse. A Okarun le asustó la rapidez con la que la maldición podía causar estragos en su cuerpo, mientras usaba desesperadamente resistencia a la posesión, antes de que algo frío entrara en su mente. Pobrecito, ¿o debería llamarte así? Parece que te estás perdiendo algo importante. Gritó la abuela Turbo con una voz inquietante. Antes de que la sensación en Okarun se calmara, la sensación de cristal que recorría todo su cuerpo se desvaneció. ¡Ay, mierda! Lo siento, Okarun. Anda, mi abuela debe estar por aquí y podrá hacer algo con tu maldición. Momo se disculpó tímidamente, volviendo hacia Okarun, guardando el talismán en sus pantalones, antes de rodearle los hombros con el brazo izquierdo y guiarlo hacia adelante. Con suerte, la idea de no poder orinar normalmente de nuevo murmuró Okarun torpemente, parecía que habían pasado años desde que su vida se había vuelto tan caótica, en realidad, solo habían pasado unos pocos días. Sí, al menos ahora podemos hacer algo, ya que tu plan de ir a verla inmediatamente fue una tontería. ¿Qué planeabas hacer? Comentó Momo con indiferencia, y Okarun no pudo culparla, pero una idea comenzaba a formarse en su cabeza. Tengo un plan. Mira, evitar que la maldición afecte mi mente para poder recuperar mi poder y usar la maldición de la abuela Turbo contra ella. Es como ese anime, Parasite. De Maxim. Básicamente, donde se apoderan de la persona entrando en su cabeza. Si no dejo que entre en la mía, estaré bien. Explicó Karun con seguridad, lo cual fue bastante impresionante, ya que se le ocurría la idea mientras hablaba. Sinceramente, no parecía el peor plan del mundo. Al hacerlo, tendrá el control de cada parte de tu cuerpo bajo la cabeza, y además tiene mucha más experiencia en combate que tú. ¿Alguna vez has participado en una pelea? Replicó Momo con facilidad, haciendo que Okarun se desplomara hacia adelante al ver lo fácil que había sido contrarrestar su plan, ya que era viable. Siguiendo en silencio a la señorita Ayase, Okarun reflexionó sobre su idea. La única manera de probarla de verdad era poniéndola en práctica, y no quería probarla, ya que eso significaba que podría lastimarla de alguna manera. Estos pensamientos atormentaban a Okarun mientras la extraña pareja se dirigía a la puerta principal, y Okarun se tomó un segundo para echar un vistazo a la casa. De hecho, era la primera vez que visitaba la casa de un amigo, y mucho menos la de una chica, y la verdad es que era bastante bonita, aunque un poco minimalista. Había una prensa junto a la puerta, sobre la que Momo había colocado el talismán. Había algunas fotos colgadas en la pared. El salón comedor estaba a la izquierda, y Okarun también vio un televisor. Deja de mirarte. Mi habitación está aquí arriba. Gritó Momo avergonzada, arrastrando telequinéticamente a Okarun tras ella mientras subía corriendo las escaleras, lo que obligó a Okarun a correr en un ángulo incómodo para no estrellarse la cara contra las escaleras. Ah. De acuerdo. Más despacio, por favor. Gritó Okarun desesperado, obligándose a incorporarse, mientras Momo aminoraba la marcha frente a una puerta, antes de abrirla y entrar en lo que Okarun supuso que era su habitación. La verdad es que era una habitación bastante bonita. Parecía la de Momo Ayase, con los carteles de películas, la mayoría con Ken Takakura. La habitación era un caos, con ropa vieja tirada por todas partes y una alfombra verde en medio del suelo que le daba un toque monísimo. Cierra la puerta, por favor. Quiero quitarme esa ropa de niño apestosa. Ladró Momo con autoridad, actuando en piloto automático. Okarun cerró la puerta, mientras algo dentro de él se movía. Vale, probablemente debería haberlo pensado mejor. Pensó Okarun con sequedad al sentir la energía cristalina atravesar su cuerpo. En lugar de gritar pidiendo ayuda, cerró los ojos, activó resistencia a la posesión y miró dentro de sí. Imaginando lo que sucedía, mientras Okarun sentía cómo la maldición alargaba y retorcía sus dedos de manos y pies, mientras sus manos y pies comenzaban a alargarse, la presión y el dolor se volvían casi insoportables. La presencia de la abuela Turbo se hizo presente en la mente de Okarun, mientras una risa estremecedora resonaba en su mente, mientras Okarun observaba la maldición dentro de su cuerpo.
Se originaba en su estómago, era de un rojo oscuro con reflejos negros a su alrededor, y un par de amarillos enloquecidos, algo parecido a ojos, se arremolinaba a su alrededor, mientras la maldición se expandía, fluyendo por sus brazos y piernas. Sin embargo, cuanto más observaba Okarun la maldición en su interior, más parecía notar lo que fluía por su cuerpo. Un flujo tenue pero constante de energía púrpura intenso con hilillos de blanco eléctrico. Cuanto más se concentraba Okarun en él, tirando mentalmente de él, más humo parecía, antes de que cualquier parte de la energía cercana a la maldición recorriera rápidamente su cuerpo, se marchitara de forma antinatural, antes de arremeter contra la maldición y obligarla a retroceder un poco. Sonidos de tintineo resonaron en la mente de Okarun. Obviamente, el poder del jugador le informaba de algo, pero Okarun sabía que debía aprovechar este descubrimiento antes de que su cuerpo cayera bajo el control de la abuela Turbo. Creo que sé qué debo hacer para suprimir la maldición. Esta otra energía dentro de mí tiene que ser mi ki, o ki maldito. Como los fantasmas son seres sobrenaturales, probablemente hechos de algún tipo de energía, esta otra energía debería poder contrarrestarlos. Okarun comprendió con entusiasmo mientras se concentraba en atraer el ki maldito dentro de él para que se concentrara en su cuello. Era lento, perezoso, pero la maldición no parecía poder eludir el ki maldito. Su cuerpo seguía moviéndose, crujiendo y gimiendo, mientras sus rodillas crujían y se retorcían, mientras Okarun sentía cómo sus músculos se desgarraban, se reparaban y volvían a desgarrarse, mientras la abuela Turbo transformaba su cuerpo en algo más a su gusto. Abriendo lentamente los ojos, Okarun palideció al mirarse las manos. Eran rojas como la sangre, con largas uñas negras, afiladas como las de un gato, que le cubrían la punta de los dedos. Lo que realmente asustó a Okarun fue lo retorcido y largo que se había vuelto su cuerpo. Sus extremidades habían crecido fácilmente 60 centímetros más, lo que hacía que el desgarbado adolescente se sintiera aún más aterrado. Señorita Ayase. Lo logré. Mira. Gritó Okarun con entusiasmo al abrirse la puerta cerrada. Inmediatamente, sintió que su mundo se desdibujaba, antes de estrellarse contra la pared, provocando un golpe sordo que resonó por todo el pasillo. Menos 20 salud. Dios mío, Okarun. Infórmame la próxima vez, por favor. Pensé que me ibas a arrancar la cabeza de un mordisco. Gimió Momo a gritos, extendiendo la mano izquierda y entrecerrando los ojos, obligando a Okarun a volver a la normalidad, antes de que un chándal verde saliera volando de su habitación y le golpeara la cara. Ay, gimió lastimeramente Okarun, lo cual era justificable, pues había perdido casi una quinceava parte de su salud, antes de quitarse el chándal de la cara, reajustarse las gafas y luego levantar los pantalones que le habían dado. Enderezándose rápidamente, Okarun intentó ponerse el chándal mientras revisaba las notificaciones que habían aparecido mientras estaba ocupado con su ki maldito, anotando distraídamente lo sucedido. No era muy interesante, pero las habilidades que había adquirido al hacer lo que había hecho obviamente serían importantes más adelante. Manipulación de ki maldita. Nivel 3, 100, exp. 47, 100. Activa. Costo. Ki varía. Descripción. Has aprendido a canalizar la energía inestable y malévola que recorre tu cuerpo. El ki contaminado por la maldición de la abuela Turbo. Este ki es puro, volátil y difícil de controlar, pero también tiene sus beneficios. Meditación. Nivel 1 centésimo, exp. 97, 100. Activo. Descripción. Mediante la respiración concentrada y la concentración mental, alcanzas un estado de calma y semi-espiritualidad que te permite reconectar con tu ser interior, aumentando la tasa de recuperación de ki maldito y aguante. Nota. La regeneración de aguante y ki maldito aumenta en 1 al usar la habilidad. Contención espiritual. Nivel 1 centésimo, exp. 75, 100. Activo. Costo. 10 ki malditos por minuto. Descripción. Una técnica espiritual enfocada que crea una barrera metafísica dentro del usuario, suprimiendo la influencia de entidades hostiles, maldiciones o pensamientos intrusivos. Al canalizar el ki hacia la mente y el espíritu, el usuario fortalece su voluntad y erige un sello que contiene energías extrañas que intentan arraigarse. Ya casi terminando su ropa, Okarun empezó a hacer cálculos mentales. En ese momento, su regeneración de ki maldito era de 6, lo cual no le permitía siquiera considerar alejarse de la señorita Ayase, o de lo contrario se quedaría sin ki maldito y empezaría a atacar a la gente.
Sin embargo, había una forma, haciendo cálculos mentales, de aumentar su sabiduría a 27 y usar meditación, y recuperaría exactamente 10 ki malditos por minuto. Entonces, ¿cómo es ser un muñeco Ken? ¿Es todo suave ahí abajo? Preguntó Momo de repente, sacando a Okarun de sus cavilaciones, mientras la psíquica se apoyaba en el marco de su puerta y lo miraba. Parpadeando lentamente ante la pregunta, Okarun miró lentamente hacia abajo, donde debería estar su pene, antes de levantar la vista lentamente hacia la señorita Ayase. Repitiendo el proceso, Okarun dio un paso atrás, y luego otro, antes de darse la vuelta, buscar sus nuevos pantalones y ropa interior y desenrollarlos. ¡Ah! Gritó Okarun con dramatismo, alzando los puños e imaginando a la Turbo Granny recibiendo un puñetazo en la cara de alguien súper fuerte, mientras su memoria había grabado a fuego la imagen de su pene, o mejor dicho, de lo que quedaba de él, en su cerebro. «Déjame ver», preguntó Momo emocionada, saltando hacia Okarun con una sonrisa de gato de Cheshire en su rostro, mientras lo miraba con lascivia. «Ni hablar. Estás siendo un pervertido. Además, da igual si no hay nada, es la ley de la moda», declaró Okarun con vehemencia, saltando hacia atrás, alejándose de Momo e imitando la típica pose de lucha que había visto en Bruce Lee en muchas películas, listo para contraatacar a Momo si decidía ser una pervertida. «¿Por qué no? Además, no es que haya nada ahí, eres básicamente un muñeco Ken». Momo rió entre dientes, dando otro paso amenazador hacia Okarun, quien fingió un puñetazo, pero Momo lo atrapó sin esfuerzo y lo agarró. Okarun intentó retirar el puño, pero no se movió en absoluto. Lo intentó de nuevo, antes de mirar a Momo a los ojos y fulminarla con la mirada, lo que provocó que la psíquica arqueara una ceja con expresión interrogativa. Lo que realmente golpeó su orgullo fue que Okarun supiera que Momo no estaba usando sus habilidades psíquicas contra él, ya que seguía disminuyendo lentamente al mismo ritmo que cuando reprimió a la abuela Turbo. «Por cierto, ¿sabes que no te culpo por nada de esto? Solo quería aclararte esto y lamento lo ocurrido en el OVNI». Okarun se disculpó abruptamente, al darse cuenta de que gran parte de este lío era culpa suya. Si hubiera sido más inteligente y se hubiera dado cuenta de que quizás adquirir habilidades sobrenaturales podría involucrarlo en el mundo sobrenatural, todo esto se podría haber evitado. ¿Eh? Resopló Momo, desconcertada, aflojando el puño de Okarun y dejando caer el brazo a un lado. Muchas emociones se reflejaban en su rostro, desde la confusión hasta la ira, y muchas más que Okarun ni siquiera intentaba nombrar. «Entiendo si no quieres hablarme después de esto. Fui un estúpido al pensar que teníamos la oportunidad de ser amigos. Vivimos en mundos completamente diferentes, así que te dejaré en paz después de que tu abuela me ayude con mi problema». Continuó Okarun, sin percatarse de que Momo había extendido la mano derecha hacia su cabeza, con el dedo medio y el pulgar apretados, antes de lanzar el dedo medio hacia adelante, golpeándolo en la cabeza. «Idiota. Yo fui quien te retó primero. Lo hice para que dejaras de molestarme porque estaba de mal humor, pero a pesar de todo lo que ha pasado, de alguna manera lo he disfrutado. Además, ese es tu problema, ¿sabes? Ir por ahí dando por sentado que sabes lo que piensa la gente y qué les conviene. Por eso no tienes amigos. Si no lo hicieras, los tendrías», replicó Momo furiosa, acercándose a Okarun hasta que estuvieron casi cara a cara, lo que obligó a Okarun a levantar la vista para poder verla a los ojos. Esa fue una de las píldoras más amargas que Okarun tuvo que tragar en su vida, pues sabía, desde cierto punto de vista, que ella tenía razón. No era que no se hubiera acercado a otras personas en el pasado, pero debían ser chismes escolares sobre su comportamiento, si Momo Ayase lo retó. «Perra. ¿Crees que me gusta que me señalen así mis defectos?», bramó Okarun, molesto, ya que Momo casi le había dado un codazo en el costado por su silencio, lo que hizo que el psíquico a su lado se sobresaltara. De inmediato, Momo se abalanzó sobre él, intentando rodearle el cuello con las manos para estrangularlo, olvidando usar sus habilidades psíquicas para suprimir su maldición. Esto obligó a Okarun a usar contención espiritual, mientras sus dos manos se elevaban, aferrándose a las de Momo. Estaba furiosa porque precisamente él la había llamado perra, pero una sensación de felicidad inundó a Okarun, quien se concentró en suprimir la maldición por completo, mientras Momo lo obligaba a retroceder con facilidad. El sonido de un timbre bajo y distorsionado resonó por toda la casa, haciendo que la pareja de adolescentes que luchaban se detuviera. Una, confundida por el motivo del timbre, mientras que la otra palideció, pues nunca había oído ese timbre en toda su vida allí.
Okarun se detuvo, observando cómo Momo se llevaba un dedo a los labios, indicando al símbolo universal que guardara silencio, mientras se inclinaba hacia él, rozando su aliento caliente contra su oreja, lo que hizo que Okarun se estremeciera. Silencio, aquí hay dos timbres, uno para humanos y otro para hay cosas sobrenaturales. Ese timbre que oímos era el sobrenatural, susurró Momo suavemente, mientras se dirigía lentamente hacia las escaleras, antes de que sus ojos se fijaran en el talismán del tocador junto a la puerta principal. Mientras Okarun seguía a Momo, asomándose al borde de las escaleras, distinguió vagamente una figura sombría junto a la puerta. Sabía que si la situación se volvía violenta, la señorita Ayase tendría que encargarse de la mayor parte de la lucha debido a su maldición. Okarun dudó un momento antes de concentrar más de su limitado ki maldito en observar. Sabiendo que existía la posibilidad de que la habilidad no funcionara, al no tener línea de visión directa, Okarun contuvo la respiración mientras esperaba a que apareciera algo. Nombre: Flatuo. Título: El lacayo. Clase: Sumo. Raza: alienígena de Flatuo. Edad: 33. Nivel: 27. HP: 775 STR. 28 Fin. 31 Des. 11. Int. 11 SAP. 12. Características: 3 lugares. 8. Beneficios. Aliento venenoso. Puede exhalar pasivamente un químico que otorga el estado de veneno, nivel 1, a todos aquellos que lo inhalan. Cuerpo ligero. Puede moverse rápido a pesar de su tamaño y es capaz de realizar actuaciones acrobáticas que dejarían celosos a los gimnastas entrenados. Regeneración. Capaz de regenerar extremidades perdidas. Pero esto no afecta a la regeneración de salud. Defectos. Debilidad sobrenatural. Cualquier cosa sobrenatural causa 1,5 veces el daño. Predecible. Después de hacer las cosas durante suficiente tiempo, caen en un patrón reconocible. Reglas del sumo. Cualquier parte de su cuerpo que toque el suelo, excluyendo los pies, desaparece durante 1 minuto. Timbre. El friki ocultista se ha activado. 16, 15% igual 18. Señorita Ayase, ¿hay una puerta trasera en este lugar? Además, ¿recuerda mi idea de cómo lidiar con mi maldición y usarla como arma? Quizás tengamos que averiguar si eso es posible pronto, siseó Okarun en voz baja, pues presentía que incluso si la señorita Ayase se concentraba solo en la pelea, perdería. Sí, déjame recoger al hombre del talismán al salir, respondió Momo con suavidad, observando cómo la criatura sombría y nebulosa que acechaba fuera de la puerta se desvanecía, antes de que el talismán volara a su mano, mientras colocaba su mano izquierda libre sobre el hombro de Okarun, reprimiendo la maldición dentro de él con cada una. Avanzando sigilosamente por la casa de Momo, mientras dejaba que su ki maldito se regenerara, Okarun aguzaba el oído, intentando captar algo. Al acercarse a la puerta trasera, un estruendo resonó por toda la casa. Deteniéndose en el sitio, el adolescente poseído se acercó a la psíquica, decidido a contarle lo que sabía sobre el alienígena que estaba afuera. Señorita Ayase, por la sombra que vi, eso me pareció un monstruo de Flatuos. Es un extraterrestre. Se dice que tiene un ataque de aliento con vapor venenoso, y también que parece un luchador de sumo. Fue avistado por primera vez en el condado de Braxton, Virginia Occidental, y en algún momento llegó a Japón y se reportó que lo habían visto en la prefectura de Yamanashi. Okarun explicó emocionado que, a pesar de las circunstancias, estaba bastante feliz de ver un extraterrestre. ¿Qué te parece esto? Te lanzo fuera del perímetro y luego coloco el talismán en el pilar. Así que lo que les pase a los seres sobrenaturales dentro de una sala le pasa a este extraterrestre, ¿es justo? Planeó Momo rápidamente, apreciando que Okarun conociera toda la información que le había proporcionado. Sabía que podía pasar algo por alto, pero saber todo esto sin duda la ayudaba. Sabiendo que no tenía nada a mano que pudiera servirle para el veneno, Momo solo pudo respirar hondo, mientras su dominio psíquico sobre Okarun se extendía por todo su cuerpo, mientras abría la puerta con cuidado. Toda esperanza de que su apresurado plan se hiciera realidad se desvaneció ante lo que veía. Enormes muros grises, hechos de algo parecido al hormigón, rodeaban el perímetro de su casa. Mirando a izquierda y derecha, Momo sintió un vuelco al comprender el aprieto en el que se encontraba. Cambio de planes, Okarun. Parece que estamos atrapados, así que tu plan de usar la maldición de la abuela Turbo como algo útil está a punto de ser puesto a prueba.
Momo notó con desesperación, y una sonrisa desesperada comenzó a extenderse lentamente por su rostro, dejando que la maldición dentro de Okarun se descontrolara. Observaba cómo el cuerpo de su amiga comenzaba a retorcerse y transformarse de una manera que le hacía subir la bilis por la garganta. Estoy listo, señorita Ayase, hagámoslo. Respondió Okarun con determinación. El miedo y el terror lo recorrían por completo. La familiar sensación de ser un espectador dentro de su propio cuerpo comenzó a apoderarse de él, mientras una sombra comenzaba a colarse por la puerta trasera abierta de la casa de Momo. Mientras Okarun sentía la maldición recorrer su cuerpo, la abuela Turbo se hacía notar, riendo en su interior, animándolo, mientras Momo se concentraba en su cabeza, mientras todo su cuerpo se retorcía y se contorsionaba, los dedos de las manos y los pies se estiraban de forma inhumana. Cada nervio de su cuerpo se sentía como si lo hubieran raspado, prendido fuego y pisoteado, mientras la maldición corría como un demonio escapando del infierno por su cuerpo, moldeándolo a sus deseos, mientras esa parte de la abuela Turbo que se le había pegado como un parásito observaba. Sin embargo, a pesar del impulso de usar su propio ki maldito para ayudar a Momo a luchar contra la maldición, Okarun ignoró cada instinto y nervio dentro de su cuerpo que le decía que hiciera eso, hizo lo contrario, lo invitó a entrar. El ki maldito púrpura se encendió alrededor de Okarun, cuando una mano grande arrancó la puerta de sus bisagras, seguida de un par de grandes ojos amarillos que miraban a ambos adolescentes, ojos fijos en Okarun mientras su ki maldito comenzaba a chispear erráticamente, la niebla negra comenzó a filtrarse por cada ventana y puerta de la casa. Un golpe sordo resonó en el pecho de Okarun. La piel roja que normalmente lo cubría empezó a sisear y burbujear, desprendiendo vapor como si se derritiera, junto con el cabello blanco y desordenado, idéntico al de la abuela Turbo. Concentrándose en aceptar la maldición que lo atormentaba, Okarun sintió que su percepción del tiempo cambiaba, como si la vida transcurriera a media velocidad, antes de que el ki púrpura que lo rodeaba comenzara a adquirir destellos blancos y negros, antes de girar como un vórtice a su alrededor. Dame tu plátano, declaró lentamente el alienígena de Flatuor, con su enorme mano entrando por la puerta y rompiendo la pared en el proceso. Okarun sonrió, como si algo dentro de él, que antes estaba mal, de repente se hubiera arreglado. Timbre. Gracias al esfuerzo combinado de ti y Momo Ayase, has desbloqueado temporalmente tus nuevas habilidades raciales y la transformación turbo. Pies pegajosos. Nivel máximo. Pasivo. Descripción. Esta habilidad racial te permite correr sobre cualquier superficie sólida sin problemas, ya sean techos, paredes, barreras o cualquier superficie vertical. Tus pies pegajosos te permiten correr donde quieras sin problema. Todo a tope. Nivel 1 centésimo, exp 0, 100. Activo. Costo. 20 ki maldito. 20 resistencia. 25% salud. Descripción. Desatas todo el poder de la abuela Turbo, ignorando tus límites físicos para potenciar tu agilidad, reflejos y ataque espiritual. Aumenta tu DES un 200% durante un minuto y solo se puede usar 2 veces al día. Turbo How. Nivel 1 centésimo, exp 0, 100. Activo. Descripción. Al abrir tu nueva mandíbula y morder, puedes morder cosas con gran fuerza. Esta habilidad puede infligir sangrado, nivel 1, a tus oponentes. Transformación. Transformación turbo. Nivel 1 tercio, activo. Costo. 5 de salud por minuto. Descripción. Entregas tu cuerpo al poder fantasmal de la Turbo Grandi, fusionando su velocidad y energía espiritual con tu propia voluntad. Tu apariencia se distorsiona, tu velocidad se dispara y nuevos poderes aparecen. Efectos. Aumento del 70% en DEX. Aumento del 50% hasta el fin. Aumento del 40% en STR. Cambio de apariencia. Cambio de personalidad. Señorita Ayase. Gritó Okarun desesperado, usando la transformación que le habían otorgado, mientras observaba cómo la mano del monstruo se acercaba a su amiga. El tiempo se ralentizó un poco más al sentir cómo se transformaba al correr. A cada paso que daba hacia Momo, el cuerpo de Okarun se movía cada vez más. Su cabello estalló en una llamarada salvaje de un blanco fantasmal, crepitando como el fuego, mientras 2 gruesas franjas dentadas descendían desde su frente hasta sus mejillas, brillando entre púrpura y rojo. Seguidamente, una neblina negra brotaba de su boca y nariz, se asentaba sobre su mandíbula inferior y se expandía por sus labios, separándose en una boca un poco demasiado grande para una persona normal, mientras dientes blancos y dentados brotaban de ellos, superponiéndose a la gran cantidad de dientes en su nueva mandíbula.
Bajo su ropa, Okarun sintió cómo su cuerpo se adelgazaba y definía, cada músculo tenso con una tensión sobrenatural. Mientras tanto, su postura se encorvaba, casi salvaje, con cada paso alargado, y sus uñas, tanto en manos como en pies, se convertían en afiladas garras negras. Incluso su atuendo se movía sutilmente, con los bordes deshilachados y lamiéndose hacia arriba como fuego fantasmal, reflejando el poder inestable que rugía bajo su piel. Activando correr, en un intento desesperado por conservar su resistencia en caso de que la necesitara, Okarun se volvió borroso, corriendo y recogiendo a Momo con facilidad, mientras su dex saltaba a 23. Ágilmente corrió junto a la mano de tamaño monstruoso, usando Turbo How mientras bailaba casi perezosamente junto a la mano, inclinándose y hundiendo sus nuevos dientes en su muñeca, sin importarle si esto hacía que el alien se desangrara y muriera, antes de despegar de nuevo. 8 daños. Hemorragia, nivel 1, infligida. El oponente perderá un 1% de salud por minuto durante 10 minutos. Aquí vamos, nena. Okarun resopló perezosamente, arqueando una ceja mientras dejaba a Momo en el suelo. Este último notó que ya estaban cerca del pilar donde antes había estado el talismán, y ambos se preguntaban cómo afrontarían la situación. Espera, ¿acabas de llamarme nena? No hagas eso. Chilló Momo con fuerza, amenazando a Okarun con el puño. Este puso los ojos en blanco. Ambos se detuvieron al oír un golpe sordo a sus espaldas. «Soy un tipo torpe, ¿eh? ¿Cómo se supone que lo haga si no?», murmuró Okarun secamente, mirando hacia atrás, antes de saltar hacia adelante, alzando a Momo y corriendo, esquivando hábilmente un puñetazo enorme, casi tan grande como Okarun. Un golpe sordo y carnoso resonó en la caja de hormigón donde se encontraban, seguido por las grietas de la roca sólida al desmoronarse, formando un pequeño agujero en la pared, lo cual interesó mucho a Okarun y a Momo. Al dejar a esta última en el suelo, Okarun reflexionó, sintiéndose tranquilo, como si toda la ansiedad y el nerviosismo se hubieran disipado, como si solo quedaran el ego y el cansancio, impregnando todo su cuerpo. «Okarun, ¿puedes intervenir? Tengo una idea y necesito tiempo para llevarla a cabo». «¿Eso significa que tendrás que mantener esta forma tú solo?», preguntó él a Momo, observando cómo Okarun avanzaba lentamente, se giraba hacia ella y le guiñaba un ojo. Misión. Lucha o huye. Requisitos. Encuentra una manera de escapar o vencer al oponente. Recompensas. 500 exp. Fracaso. Capturado y llevado de vuelta con los extraterrestres. T/N. Lo tienes, lindas mejillas. Puedo hacer esto por al menos 5 minutos, si no me esfuerzo al máximo. Okarun tarareó distraídamente, corriendo hacia el alien de Flatuoth mientras aceptaba la misión, observando cómo el torpe alien comenzaba a crecer lentamente, mientras una niebla negra comenzaba a salir de su boca. Fue extraño sentir su segunda mandíbula abierta mientras su boca permanecía cerrada, antes de asestar un puñetazo contundente. Okarun activó contención espiritual y turbo mandíbula, iniciando el cronómetro. A grandes rasgos, Okarun sabía que tenía entre 40 y 50 ki maldito, sin tiempo para analizar sus estadísticas, pues sentía que el control de Momo sobre la abuela turbo se desvanecía, dejándolo lidiando con una lucha interna y externa. 8 daños. Esto es un rollo. Okarun comentó exasperado, haciendo cálculos mentales rápidamente. Si tenía suerte y mantenía el sangrado de estado y encontraba la manera de dañar a este oponente sin recibir daño, tendría que usar turbo mandíbula al menos 97 veces. Pero, al añadir el sangrado, eso lo reducía a entre 80 y 90 veces, debido a la pérdida de 7,5 de vida por minuto. Eso si no muriera por los 5 puntos de salud constantes que perdía en un minuto. Menos 5 salud. Espero de verdad que Mejillones Dulces se dé cuenta pronto, resopló Okarun con dramatismo, apretando ligeramente la mandíbula al ver un puño que se dirigía hacia él, obligándolo a saltar. Las poderosas piernas de su nueva forma le permitieron saltar por encima. En cuanto los pies de Okarun tocaron el puño de Flatuoth, su nueva biología reveló un problema. Pies pegajosos hizo que Okarun saliera volando con el puño, tropezándose debido a la aceleración inesperada. Moviéndose sin su consentimiento, Okarun casi fue aplastado, temblando cuando el puño se detuvo, mientras una niebla negra flotaba cerca. Y, en contra de su buen juicio, Okarun no pudo evitar respirar. Timbre. Tienes el estado. Veneno, nivel 1, infligido. Efecto. -1 a cada estadística física cada 5 minutos en el área de efecto.
-1 de salud por minuto. Cambio de ubicación. Vamos, Momo, lo tienes. Se animó Momo, preparándose mentalmente para concentrarse en su plan. No era tan insensata como para arriesgarse a que el alienígena intentara golpear el mismo lugar una y otra vez. Eso significaría que ella o Okarun serían el objetivo, y cada opción era mala por varias razones. Si Okarun era el objetivo, con su nueva velocidad podría esquivar fácilmente el ataque, y si eso frustraba al alienígena, este podría hacer algo desesperado y arruinar el plan. Si lo hiciera, incluso con sus poderes reforzándola, como hizo en el Obli, quedaría agotada e incapaz de ayudar a Okarun a contener su maldición, lo cual sería aún peor. Así que Momo se quedó con su plan. Que Okarun corriera y sirviera de distracción, mientras ella usaba fragmentos de la pared, junto con rocas, ollas y cualquier otra cosa que pudiera mover con sus poderes psíquicos para profundizar el agujero. Sin embargo, había un problema. Si el agujero para Okarun era demasiado pequeño, al abrir el talismán, resultaría herido. Pero cuanto más tiempo dedicara a esto, más ki tendría que gastar y la probabilidad de que Okarun fuera derrotado aumentaba. Oye, nena, no es por ser tan tonta, pero ¿podrías darte prisa, por favor? Los poderes yokai y el cuerpo humano no se llevan bien. Airly suspiró, Okarun, lo que hizo que Momo se desviara bruscamente mientras miraba hacia el origen de la voz, boquiabierta al ver a Okarun, cuya sangre goteaba de la boca como un grifo que goteaba. Apretando los labios, con la mente hecha un torbellino de pensamientos e ideas a medio cocer, Momo intentaba encontrar algunas ideas. Como era de esperar, su casa no era una obra en construcción, así que no estaba llena de nada que pudiera derribar paredes. Un golpe sordo a sus espaldas, sabiendo lo que significaba, le dibujó una pequeña sonrisa mientras dejaba que sus poderes psíquicos se activaran, sus manos espectrales surgiendo de su espalda, mientras se preparaba para girar al alien. Aunque intente matarnos, es bastante genial. Entiendo por qué a Okarun le gustan, comentó Momo divertida. Su lado traicionero comprendía por qué a Okarun, quien era más genial de lo que aparentaba, le gustaban, aunque nunca lo admitiría. Sabiendo que aún no había comprendido del todo el potencial de sus poderes, pero ansiosa por empezar a entrenarlos en algún momento, Momo contuvo la respiración mientras el puño de Flatuoth se lanzaba hacia adelante. Extendiéndose y expandiéndose, mientras se doblegaba a sus deseos mentales, las manos espectrales de Momo desviaron el puño que volaba hacia ella, observando sin pestañear mientras se estrellaba contra la pared a su lado. El agujero que había logrado hacer con sus esfuerzos desmenuzándolo aumentó de tamaño, haciendo que fragmentos del material rocoso se dispersaran y repiquetearan contra el suelo, antes de que Flatuoth retirara el puño. Abrió la boca y comenzó a brotar una niebla negra. Pensando rápido, ya que ser envenenada no sonaba divertido, las posibles aplicaciones de sus poderes pasaron por su mente. Lo que conocía sobre su habilidad hasta el momento era limitado. Sus poderes de percepción extrasensorial probablemente se basaban en su ki. Hasta entonces, tenía 2 manos, que parecían ser la manifestación de sus poderes. Podía usarlas para mejorar sus capacidades físicas, hasta un punto aún desconocido, y podía mover objetos con ellas, además de usarlas para anular maldiciones, impidiendo que se propagaran por el cuerpo de alguien. Ante todo eso, Momo asintió rápidamente para sí misma. Su mano espectral izquierda se extendió, creciendo al sujetar el costado de la cabeza del Flatuoth, mientras su pulgar presionaba bajo su mandíbula con una fuerza demoledora, haciendo que la niebla se detuviera. Con la otra mano, por mucho que quisiera usarla para manipular la niebla, Momo la usó en lugar de un ventilador, observando cómo interactuaba con la niebla, disipándola. Oh, Okarun, creo que sé cómo derribar este muro y mantenerte a salvo, dijo Momo con dulzura, provocando un escalofrío que recorrió la columna encorvada de Okarun, antes de que su otra mano rodeara al alienígena, como una serpiente que aprieta a su presa. Mientras observaba cómo recogían al alienígena de Flatuoth, como un carnicero colgando un trozo de carne, Momo procedió a estrellarle la cara contra el agujero, con un crujido espantoso que resonó en el aire al expandirse. Okarun abandonó su transformación, con los ojos abiertos como platos, mientras presenciaba la carnicería frente a él, mientras su cuerpo volvía a su forma normal. Su salud, ahora solo drenada por el veneno, comenzaba a aumentar lentamente. Timbre. Regeneración de salud. 2,75 por minuto. Se ha activado. La fórmula para la regeneración de salud es: regeneración de salud igual Baseregen, 1 en 0, 1 Wis 0, 0 5. Bien, Okarun, allá vamos.
informó Momo alegremente, mientras había estrellado repetidamente al alien contra la pared, pues Okarun se había distraído, antes de que la adolescente dejara caer despreocupadamente al alien del tamaño de un autobús pequeño con sus habilidades telequinéticas. Okarun sintió que lo levantaban, y la maldición se aplastó una vez más gracias a Momo. Sin embargo, mientras levitaba hacia el agujero en forma de puño en la pared, sintió que se estremecía ligeramente en el aire. Desconcertado por el significado, Okarun miró a Momo, notando que había subido de nivel por derrotar al alien, pero al observarla más de cerca, parecía agotada. Estaba pálida y temblorosa, y la ropa que vestía estaba húmeda de sudor. Si Okarun veía bien, parecía que sus venas brillaban con un ligero tono rojo. Al usar observar en Momo, ignorando el aumento de sus estadísticas, por segunda vez hoy, la mirada de Okarun se fijó en el estado que le infligían al ser colocada en el agujero. Agotamiento del ki. Al igual que un músculo, si se usa demasiado sentirás un ardor espiritual. Efecto. No se puede generar ki durante 1 hora después del último uso. Se le acabó el ki. Gritó Okarun en su mente. El miedo se extendió como un relámpago que le heló las venas. La maldición que lo atormentaba cambió en su cuerpo. Contuvo la respiración mientras Momo se tambaleaba hacia adelante, buscando a tientas en sus bolsillos. Lo siento, Okarun, no creo que pueda ayudarte ahora mismo. Momo bostezó con tristeza, sacando las manos de los bolsillos mientras colocaba el talismán en el pilar de la puerta frente a su casa, antes de que la blancura los envolviera. Okarun se desplomó hacia atrás, con la piel casi abrasada por la proximidad del lugar, al ver a Momo tambalearse hacia adelante, agarrándose al pilar y deslizándose hasta el suelo, dormida antes de apoyar su cuerpo contra el frío suelo. Ahora que Okarun lo había notado, todo había vuelto a la normalidad. No había ningún extraterrestre en el patio de Momo y la barrera había desaparecido. Tras frenar rápidamente la maldición con contención espiritual y sentarse para impulsar la regeneración con meditación, Okarun deseaba desesperadamente ayudar a Momo, pero el hecho de no poder hacer nada para ayudarla sin morir en el proceso o perder el control no le servía de nada. Así que, esforzándose por mantener la calma, Okarun se concentró en su ki maldito, del que tenía 37,54, ya que activó contención espiritual y le quitó inmediatamente 10 ki malditos. ¿Lo hago, no lo hago? Reflexionó Okarun con nerviosismo, debatiendo si debía concentrar todos sus puntos de atributo en su sabiduría. Por muy bueno que fuera salvarlos, no valdría la pena si su propio cuerpo era invadido y comenzaba a atormentar a inocentes. Decidiendo concentrarse en ello, si su ki maldito estaba a punto de agotarse, Okarun cerró los ojos y se concentró, esperando que sus habilidades subieran de nivel rápidamente y con suerte lo ayudaran de alguna manera. Salto en el tiempo. Tengo que hacerlo. Okarun, con determinación, abrió su página de estado y miró la sabiduría. Se detuvo al oír el ruido de pasos en el camino. Haciendo una pausa en lo que estaba haciendo, ya que Okarun sabía que Momo vivía en el medio de la nada, se sorprendió al ver a una hermosa mujer caminando hacia él, y ella parecía algo extraña, aunque Okarun no podía ser de los que hablaban. Era una mujer esbelta en su mejor momento, pero lucía una larga cabellera blanca como la nieve, recogida en un gran moño. Unas gafas rojas enmarcaban su rostro, con los ojos oscurecidos por el humo de su cigarrillo, pero Okarun sabía que lo miraba. Llevaba un par de guantes afilados con las puntas de los dedos y una capa que le cubría todo el cuerpo, dejando solo a la vista su gran moño. Seiko Ayase. Nivel. Desconocido. Vaya, 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 ¿qué quiere un humano maldito como tú con mi nieta? Preguntó la mujer con pereza, mientras Okarun se quedaba boquiabierto ante lo que finalmente notó. Era la abuela de Momo. ¿De verdad eres la abuela de Momo? Pareces su hermana. Okarun notó con cansancio que lo que sentía era lo mismo que Momo antes de desplomarse. Agotamiento de ki, y no era agradable. Oh, qué dulce eres. Quédate quieto. Si eres amigo de Momo, y ella lo dice al despertar, te dejaré salir. Respondió Seiko secamente. Antes de que Okarun pudiera siquiera parpadear, la mujer estaba frente a él, bate en mano, blandiendo el bate hacia su cabeza. En el segundo en que el bate hizo contacto con la cabeza de Okarun, todo se volvió oscuro y cayó al suelo, inconsciente.